con este tema de la interpretación de los sueños, en el que había un ejemplo, ¿sí?, del método empleado, y el material usado para la interpretación se obtiene de la siguiente manera. Primero, el paciente relata el sueño. Va refiriendo todo lo que le viene a la mente cuando piensa en lo que ha soñado, sin censurar nada, sin clasificar los pensamientos. El propósito de la interpretación consiste en descubrir qué fuerzas del id, recuerden que el id, de dedo, la I y la D de dedo, son los impulsos, tratan de expresarse en el sueño. ¿Qué fines y qué objetos verdaderos tiene y qué significado tiene para el individuo? Estos se llaman contenidos latentes del sueño. El sueño en sí mismo, tal como el paciente lo vive y lo relata, se denomina el contenido manifiesto del sueño. La interpretación es un intento de remontarse del contenido manifiesto al contenido latente. Sin las asociaciones del paciente, un avesado intérprete de sueños puede ser capaz de adivinar solo por el contenido manifiesto las tensiones del id que están tratando de expresarse en el sueño e incluso sus fines y objetos verdaderos. Pero no podría establecer lo que es más importante, su significado para el individuo. Y hasta que el durmiente no llegue a darse cuenta del significado sintiéndolo, la interpretación carece de valor inmediato para él, excepto en tanto que material de estudio científico. Solo realizando asociaciones con respecto al sueño puede experimentar estos sentimientos fundamentales. Es un error común suponer que lo importante consiste en descubrir el significado de un sueño. No es así. Para que la interpretación tenga algún efecto en la modificación de las tensiones subyacentes del id, propósito esencial del procedimiento, el significado debe ser sentido y no solo comprendido, ¿no? Más o menos con lo que pasa con la sanación a cualquier nivel, ¿no es cierto? Si no sentimos, no sanamos. El intérprete ha de recordar que un sueño es una tentativa disfrazada de traducir en imágenes un sentimiento. Los factores que influyen sobre la formación del sueño manifiesto a partir del contenido latente son los siguientes. Primero, durante el sueño el ego prácticamente no ejerce sus funciones. Por lo tanto, el sueño se forma sin mayor colaboración del ego en cuanto a su disposición y sin las ventajas de la experiencia del ego en el aprendizaje de la realidad. De aquí que cuando el durmiente despierta, el sueño parece extraño, puede parecerle absurdo, mal concertado e incluso desordenado. No está sometido a ninguna de las exigencias de la realidad. El tiempo, el espacio, la gravedad, la muerte y otras relaciones básicas que el ego debe tener en cuenta en la vigilia, pueden no tener efecto alguno en el contenido y la acción del sueño. Durante el sueño, ¿no? Segundo, eso era lo primero, ahora vamos a lo segundo. Durante el sueño, el superego o el superyo ejerce solo parcialmente sus funciones. Por lo tanto, el durmiente toma en el sueño actitudes a las que no se atrevería y en las que tal vez ni siquiera pensaría en el estado de vigilia. Tercero, entre las influencias inconscientes que el ego mantiene más o menos inactivas, o por lo menos bajo control en estado de vigilia, pero que tienen libre expresión en el sueño, se encuentran los tres absolutos. En sus sueños el individuo es siempre inmortal. Si imagina su muerte, sobrevive. Sus encantos son irresistibles. Puede hacer el amor y lo hace a la mujer que quiere. Y sus pensamientos son omnipotentes. Si cree que puede volar, salta y listo y vuela. Cuarto, la labor del sueño consiste en mostrar en imágenes sentimientos complicados. Un sentimiento no puede expresarse directamente en una imagen. No existe una imagen del miedo, pero la expresión del terror o el acto de huir pueden traducirse en imágenes.
No existe una imagen del amor, pero puede mostrarse el acto de dar, de adorar. No existe una imagen del odio, pero puede mostrarse como destrucción, persecución. A veces el sueño tiene la misión de condensar 3 sentimientos en una sola imagen, y además la de disfrazar los sentimientos para que el super yo no sepa qué representa la imagen. También puede condensarse y distorsionarse los fines y objetos de los sentimientos. Vemos aquí una de las razones por las cuales el análisis de un solo aspecto de un sueño puede exigir una sesión entera. Volviendo al sueño de Mr. Meleager, era muy atractivo el principio de ocultamiento por los opuestos, como también el de ocultamiento por simbolización. Cuando Mr. Meleager sintió finalmente el significado de su sueño, le dijo al médico que expresaba un deseo de largo tiempo olvidado de tener un mayor contacto físico con su madre. Cayeron sus disfraces, su hermosa madre se había trastocado, siguiendo el principio de los opuestos en una mujer horrible, y en lugar de ir a su encuentro, huía de ella. En lugar de poseer el órgano viril, lo tenía ella. El órgano viril estaba simbolizado bajo el disfraz del rodillo de goma y el calor de su pasión, aún siendo niño por una llama. La figura de la mujer gigante es un buen ejemplo de condensación múltiple. Primero representaba a la madre. Segundo, representaba a 2 masajistas fuertes y feas que ejercían sobre él una extraña fascinación sexual. Y además su fealdad representaba la fealdad de sus propios deseos, su espanto representaba el miedo que le provocaban, y su gigantesco tamaño la enormidad de sus deseos. Mr. Meleager refirió al analista estas cosas con gran sentimiento, mientras el corazón le latía y el sudor cubría su rostro mientras hablaba. Y por quinto punto tenemos: el intérprete tiene presente que el durmiente escribe su propio argumento. El sueño es un producto exclusivo de su mente individual. Como el autor de cualquier argumento puede incluir en él todos los personajes que quiera y hacer con ellos lo que quiera. Puede tomar a su heroína y casarse con ella, matarla, preñarla, hacerla progresar, esclavizarla, castigarla, deshacerse de ella. Bien. Si siente pasión, puede acariciar. Si siente envidia, desposeer. Si siente ira, puede matar. Si se siente culpable, puede castigarse. Pero no importa lo que hiciere, o a quién o con quién lo hiciere, y sea cual fuere el disfraz que haya de emplear, son siempre sus propios deseos lo que está satisfaciendo y no lo de ninguna otra persona. El sueño manifiesto será un compromiso entre las fuerzas del super-yo y los deseos insatisfechos del id, y el análisis del sueño conducirá a los pensamientos latentes que surgen de estas 2 fuerzas. Debe agregarse que la influencia del ego puede notarse también en el arreglo secundario de los elementos manifiestos del sueño. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa, cómo las emociones pueden provocar en nosotros enfermedades físicas. En todo el mundo existen millones de personas desdichadas que padecen de dolores de cabeza, de espalda, de estómago, pérdida de apetito, eructos, náuseas, sensación de pesadez, dolor en el pecho, palpitación, vértigo, desvanecimiento, jadeo, debilidad, dolor en las articulaciones, y nunca llegan a descubrir qué les sucede. Año tras año van de un médico a otro, se hacen radiografías, análisis, electrocardiograma, toman vitamina, hormonas, hacen diferentes tratamientos, además de padecer a veces una operación tras otra. Si han pasado por el ejército o la armada de su país natal, se los ha clasificado como psiconeuróticos, y muchos hombres que hicieron frente a las ametralladoras sin perder la calma, tiemblan ante el sonido de esta palabra. Algunos de ellos odian a los médicos y prefieren a los quiroprácticos, los osteópatas, los profesionales de la ciencia cristiana y los naturistas, porque piensan
que los médicos consideran imaginarios sus males. Cuando un médico, después de efectuar todos los exámenes y pruebas y hallarlos negativos, dice que aquellas enfermedades pueden ser provocadas por emociones, no quiere con ello dar a entender que se trate de males imaginarios. Todo el mundo ha oído hablar de gente cuyas preocupaciones son la causa de dolores de cabeza, hecho que ha dado origen a la expresión «este trabajo es un dolor de cabeza». Quienes padecen estos dolores de cabeza saben que no son imaginarios. El pequeño y travieso gnomo que está martillando remaches a rojo vivo en la parte posterior de los ojos de la víctima puede ser imaginario, pero el dolor no lo es. Quien haya visto a un hombre o una mujer robustos desmayarse ante la vista de la sangre, sabe que estos desvanecimientos no son en absoluto imaginarios. Y quien ha visto a un niño vomitar de agitación después de haber ido al circo, sabe que tales vómitos son bastante reales. En estos casos, los dolores de cabeza, los desvanecimientos y los vómitos son el resultado de emociones. Ni la cabeza, ni el corazón, ni el estómago están enfermos, pero de todos modos el malestar existe. No hay por qué disgustarse cuando el médico dice que los síntomas del paciente son emocionales. No quiere decir que sean imaginarios. Las emociones pueden provocar enfermedades leves, enfermedades graves y aún la muerte. Unos 100 años antes de la existencia de cualquier psiquiatría científica, vivía en Inglaterra un famoso médico cuyo nombre era John Hunter. El doctor Hunter sufrió un ataque al corazón que estuvo a punto de matarlo, y como era un buen médico, conocía aún en esa época la importancia de la influencia de las emociones sobre el corazón. Cuando se recobró dijo: «Mi vida está en las manos del primer bribón a quien se le ocurra fastidiarme e irritarme». Sin embargo, como era incapaz de mantenerse sereno, un día se encolerizó y cayó muerto. Y aunque su muerte fue provocada por sus emociones, no fue imaginaria. Perdón. Su mal humor le produjo un muy real coágulo sanguíneo en la pared del corazón. Bien, acá estamos viendo cómo las emociones influyen en las enfermedades. Si examinamos el interior del tórax de un animal o de un hombre anestesiado, podemos comprender cómo el corazón puede apresurarse y producir palpitaciones o retardarse y dejar de latir un instante sin que el órgano en sí mismo tenga nada de anormal. Al corazón van dos nervios con funciones diferentes. Ambos pueden observarse a simple vista y tomarse entre los dedos. Son parecidos a trozos de cuerda blanca y van del corazón a la parte inferior del cerebro. Llamaremos a uno nervio S, de sprint, correr, y al otro lo vamos a llamar nervio P, de plod, afanarse. Si se toca el nervio S, con una pila eléctrica, una corriente recorre el nervio y el corazón comienza a acelerarse. Si se toca el nervio P, el corazón retarda su marcha y comienza a trabajar con dificultad. Esta experiencia puede repetirse muchas veces. Todo el mundo puede hacerla, ya que los nervios están allí para quien quiera verlos. Por lo tanto, puede lograrse que un corazón perfectamente normal se acelere o se retarde, aún sin tocarlo. Existen nervios parecidos que afectan la presión sanguínea. Si se envía una corriente eléctrica a lo largo de uno de estos nervios, la presión arterial asciende, y si se le envía por el otro, la presión baja. Basta recordar que una caída en la presión arterial provoca el desvanecimiento para comprender cómo una persona puede desmayarse sin que haya nada anormal en su corazón. Normalmente, desde luego, no hay pilas eléctricas en el tórax, pero hay algo similar en la parte inferior del cerebro. Donde terminan los nervios S y P, hay un tejido eléctrico que puede enviar una corriente por el nervio S para acelerar el corazón o por el nervio P para retardarlo. Y esto puede comprobarse fácilmente colocando dos alambres en los nervios S o P y conectándolos a un galvanómetro, que es un aparato parecido
al amperímetro de los automóviles. Una aguja indica el pasaje de una corriente eléctrica entre los dos alambres que arrancan de él. Y en esta forma podemos demostrar que cuando el corazón se acelera por una conmoción, una corriente va del cerebro al corazón por el nervio S, y cuando el corazón marcha más lentamente por un momento debido al miedo, una corriente eléctrica está recorriendo el nervio P. Perdón. Si realizamos este experimento con un gato y se le muestra un perro, una vez que han pasado los efectos de la anestesia, puede demostrarse que la corriente está recorriendo el nervio S. Si los sentimientos del gato son estimulados de modo diferente, la corriente recorre el nervio P. Se demuestra así que las emociones del gato pueden determinar el camino por el que marchará la corriente y concomitantemente el corazón se acelerará o se retardará sin que nadie lo toque. Lo mismo sucede con nosotros, con los seres humanos. Cuando un hombre se encoleriza, su corazón se acelera. Cuando está asustado, el ritmo se hace lento. El ritmo cardíaco en esta circunstancia depende de sus emociones y no tiene nada que ver con el estado del corazón. Cuando su mente se entera de lo que está pasando, una corriente eléctrica va de la parte superior del cerebro a la parte inferior. Si sigue la vía de la ira o de las palpitaciones, llegará al centro del nervio S y de allí partirá una corriente que descenderá por dicho nervio, y si sigue la vía del temor, alcanzará el centro del nervio P y de allí partirá una corriente que recorrerá dicho nervio. Pero ¿dónde está la causa de que la corriente siga la vía del complejo de la ira o del complejo del miedo? En los mismos hechos que determinan el camino de cualquier corriente eléctrica. Sigue el camino de menor resistencia. Si el individuo es irritable y agresivo, el camino de la ira tiene una resistencia menor. Si es tímido y miedoso, la vía del miedo posee menor resistencia. Son pues los acontecimientos de los primeros años de vida los que determinan si la actitud de una persona frente al mundo será beligerante o tímida, los que deciden qué nervio recorrerá la corriente y cómo reaccionará el corazón ante las emociones. Podemos observar que las reacciones del corazón ante las emociones son importantes y a menudo útiles para el individuo. Es importante y útil para un hombre iracundo tener un corazón capaz de latir vigorosamente, ya que podría tener que luchar contra un hombre o un león y sus músculos necesitarían entonces que el corazón bombease hacia ellos una cantidad extra de sangre. Por otra parte, si el corazón se retarda en una situación difícil, es importante, pero difícilmente podríamos calificarlo de útil, ya que el individuo puede desmayarse y quedar a merced de cualquier peligro que lo amenace. Podemos reconocer aquí a dos viejos amigos, activo y pasivo. El cerebro emplea el nervio S en conexión con la mórtido activa, combativa, y el nervio P en conexión con la mórtido pasiva, temerosa. La teoría de que el cerebro es capaz de almacenar energía explica cómo un individuo puede permanecer calmo mientras se suceden los acontecimientos y desmayarse o sentir que su corazón late con violencia una vez que la excitación ha pasado. En estos casos, la energía no es liberada enseguida a lo largo de los nervios S o P, sino que se acumula hasta lograr el dominio de la situación. Advertimos entonces que las emociones pueden determinar que las corrientes eléctricas recorran el sistema nervioso en diversas direcciones. Y es factible estudiar estas corrientes sin poner al descubierto el sistema nervioso por medio de diferentes instrumentos eléctricos, entre los cuales se encuentran el amplificador de ondas cerebrales, y el paciente que visita al médico buscando alivio a sus palpitaciones puede plantear una objeción a todo lo que hemos dicho. Puede decir que entiende perfectamente que la gente padezca estas cosas,
cuando está con rabia o miedo. Pero el caso es que su corazón comienza a palpitar violentamente cuando está tranquilamente acostado en la cama por la noche y no experimenta ninguno de estos sentimientos. La respuesta es que el hecho de que un individuo no se dé cuenta de la naturaleza de sus tensiones no significa que ellas no existan. El hecho mismo de que su corazón, aunque normal, palpite con violencia cuando está acostado tranquilamente, es una de las pruebas de que esto existe. No hay por qué suponer que la gente tiene conciencia de todas sus tensiones libidinosas y mortidinosas. Sabemos que es perfectamente posible que una persona padezca tensiones no satisfechas sin tener conciencia de su existencia. Mucha gente, sin darse cuenta de ello hasta que mucha gente está enamorada, o enojada o asustada por 10 o 20 años o 30, sin darse cuenta de esto hasta que va al psicoanalista y puede no saber que está enojada, pero su corazón lo sabe. La razón por la cual tales sentimientos son llamados inconscientes es que el individuo no tiene conciencia de ellos. Por lo tanto, no es lógico que nadie afirme o niegue tener un sentimiento inconsciente. Si supiese que lo tiene, ya no sería inconsciente. Algunos médicos y psicólogos sostienen que debemos ser conscientes de todos los desequilibrios de nuestra energía mental. Y afirman que si no tenemos conciencia de una tensión libidinosa o mortidinosa, es porque ella no existe. Hasta ahora no han sido capaces de probar sus puntos de vista, así que, después de todo, respiramos gracias a un intercambio energético, pero nadie afirmaría que el deseo de respirar no existe, porque el individuo no siempre tiene conciencia de él. Un procedimiento muy aplicado a tomar conciencia de las tensiones estas mortidinosas y libidinosas es que el hecho de que un individuo no advierta que está procediendo en forma afectuosa no significa, por ejemplo, que haya dejado de amar. Todo cuanto se ha dicho acerca de la aceleración o el retardo del corazón se aplica también al ascenso y descenso de la presión sanguínea, la que produce sensaciones de golpeteo o desvanecimientos. En el caso del estómago, la historia es todavía más interesante. De vez en cuando se presentan casos de sujetos con heridas abdominales que no terminan de curarse, por lo que viven durante años con una pequeña ventana en el vientre, a través de la cual puede observarse el estómago. Algunos de estos pacientes, por dinero o para provecho de la humanidad, han permitido que los médicos examinen sus estómagos en acción. El caso más famoso se produjo en el año 1820, cuando un hombre llamado Alexis Martin fue contratado y estudiado por el doctor William Beaumont. A estos dos hombres debemos mucho de nuestros primeros conocimientos acerca del funcionamiento del estómago. Desde esa época hasta ahora se han observado otros casos. De estos estudios aprendimos que, como en el caso del corazón, muchas de las reacciones del estómago dependen de las emociones, según un mecanismo muy semejante. Hay dos clases de nervios que van al estómago: los nervios S, de esponja, y P, de pálido. Si una batería o el centro nervioso ubicado en la parte inferior del encéfalo envía una corriente a través del nervio S, los vasos sanguíneos de la pared del estómago se dilatan y absorben sangre como una esponja. Si la corriente atraviesa el nervio P, los vasos sanguíneos se contraen y expulsan la mayor parte de la sangre, por lo que el órgano empalidece. Cuando el individuo se encoleriza, la corriente desciende por el nervio S. Su rostro enrojece y lo propio ocurre con su estómago. Aunque el sujeto no sabe que su estómago está rojo, advierte a menudo que se siente pesado. Se trata de una sensación perfectamente natural. Se siente pesado porque está pesado, del mismo modo que una esponja
es más pesada cuando tiene más agua que cuando tiene poca. Por otra parte, si un hombre se asusta, tenga o no conciencia de ello, la corriente recorre el nervio P y el estómago palidece. Y al mismo tiempo, la corriente nerviosa se torna más lenta, por lo que disminuye su eficacia y la digestión demora en realizarse. A consecuencia de lo cual los alimentos se estacionan en el estómago y comienzan a fermentar. Hay eructos, falta de apetito. Por lo tanto, las personas con tensiones mortidinosas insatisfechas, que se expresan a veces a través del nervio S y otros a través del nervio P, se quejan a menudo de sensaciones de pesadez en el estómago, eructos y falta de apetito. Y ello ocurre durante 10, 20 o 30 años. Además de congestionarse debido al descenso de la corriente mortidinosa a lo largo del nervio S, el estómago puede sufrir un percance más grave. Los jugos digestivos pueden tornarse demasiado potentes y ardientes. Uno de los grandes misterios de la vida es la razón por la cual el estómago no se digiere a sí mismo. Si un hombre come mondongo, que es estómago de vaca, sus jugos digestivos digerirán este trozo de estómago muerto, pero habitualmente no digieren su propio estómago vivo. Sin embargo, si sus jugos digestivos se tornan más poderosos que de costumbre, al mismo tiempo que las paredes estomacales se congestionan y humedecen, puede ocurrir que digiera su estómago por lo menos un trozo de él. Es precisamente lo que se ha observado en los casos a los que nos hemos referido más arriba. Así, a veces, cuando durante un largo periodo de tiempo un hombre padece una tensión insatisfecha, consciente o inconsciente, puede digerir un trozo de la capa interna de su pared estomacal y dejar un lugar en carne viva. ¿Cómo denominamos tales sitios en carne viva? Ya se encuentran en la pierna, las encías o el estómago, se los denomina úlceras. Las tensiones humanas pueden aliviarse en parte mediante la descarga de los impulsos eléctricos por los nervios del estómago, el que al digerir una parte de sí mismo produce una úlcera estomacal. Dijimos que la necesidad del sistema energético humano de posponer la satisfacción de ciertas tensiones estaba en relación con la razón por la cual algunas personas padecían de dolores quemantes en el estómago. Y dijimos también que la energía reprimida del id puede afectar desfavorablemente el cuerpo del individuo, por lo que algunas enfermedades corporales son expresiones disfrazadas de los deseos del id, o sea, de los impulsos. Vamos a ver cómo se producen estos fenómenos. La dieta tiene poca influencia en la prevención de una úlcera gástrica, pero ayuda a que las úlceras se curen más rápidamente. Este concepto se aplica a las úlceras de todo el cuerpo. Si un individuo tiene una úlcera en la pierna y le coloca sal y pimienta 3 veces al día, junto a un poco de café y salchichas, le llevará un buen tiempo curarla, mientras que si la cubre cuidadosamente con cataplasma de leche, sanará rápidamente. Del mismo modo, una dieta láctea ayuda a la curación de una úlcera gástrica. Tanto mejor si además de la leche agregamos algunos polvos alcalinos para neutralizar los ácidos del estómago excesivamente potentes. ¿Cuánto tiempo tarda en curarse una úlcera del estómago? Puede tardar solo unas pocas semanas. Mr. Edgar Metis, el presidente de First National Bank of Olympia, se enfureció cuando el doctor Nagel le dijo que su última radiografía mostraba que no tenía una úlcera de estómago. Ustedes los médicos no distinguen un extremo del intestino del otro, especialmente este radiólogo. Me hicieron las radiografías y por cierto que había una úlcera. Permítame que le cuente una parábola, le dice el doctor Nagel. Una vez vino a verme un hombre y me dijo: doctor, me corté mientras me estaba afeitando y tengo una úlcera en mi mejilla izquierda. ¿Puede curármela? Miré su mejilla y la encontré saludable.
Y se lo dije y se puso furioso. Yo sé que tengo una úlcera allí, insistió. Hasta tengo una fotografía. Y sacó una fotografía suya de la cartera. Y ahí en su mejilla izquierda había una úlcera bien visible. Ahí está. Esta fotografía prueba que tengo una úlcera. Sí, le dije yo. ¿Pero cuándo fue tomada esa fotografía? Oh, hace unos 2 meses. Bueno. Ay, perdón, me traba. En condiciones favorables, la úlcera del estómago se puede curar tan rápidamente como una úlcera en cualquier otro sitio. La moraleja de todo esto es que la psiquiatría puede prevenir muchas úlceras de estómago, impidiendo que el estómago se ponga rojo, húmedo y excesivamente ácido debido a las tensiones insatisfechas del id, y puede ayudar a la rápida curación de las úlceras, devolviendo a las paredes del estómago su saludable color rosado en lugar del rojo furioso. Esto deja de ser verdad después de cierto tiempo, ya que tarde o temprano una úlcera se profundiza y ensucia, de modo tal que no puede repararse por medio de un tejido liso, como un corte hecho al afeitarse, sino que debe hacerlo por intermedio de un tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es permanente y además se contrae. Mucha gente sabe que en una quemadura grave de la cara, y a medida que los años pasan el tejido conjuntivo se contrae y tira del rostro hacia un lado, llegando a veces a interferir en la masticación, el habla y la rotación de la cabeza, por lo que la cicatriz debe ser extirpada por un cirujano. Lo mismo acontece en el estómago. Una vez que una úlcera comienza a formarse tejido conjuntivo, la curación se hace lenta y más adelante la cicatriz puede contraerse y deformar el estómago hasta tal punto que los alimentos no pueden atravesarlo en su camino al intestino. Se hace necesario entonces extirpar una parte del estómago o labrar un nuevo pasaje por medios quirúrgicos. La psiquiatría puede prevenir o curar a menudo ciertas clases de trastornos cardíacos, de trastornos estomacales y de hipertensión, así como ciertos tipos de asma y eczema, mientras no se haya formado el tejido conjuntivo. Pero la psiquiatría no puede nunca modificar el tejido conjuntivo. Una vez que se ha llegado a la etapa cicatrizal, solo puede tratar de impedir que la situación se agrave. La acción del psiquiatra en estos trastornos es, por lo tanto, anterior a la formación del tejido cicatrizal. Es más sensato que un individuo someta a control sus tensiones inconscientes y conserve su estómago, que dejar que le estirpen el estómago por darse el gusto de creer que carece de tensiones inconscientes. Desgraciadamente muchos son los que prefieren perder el estómago antes que la agresividad, de modo que encuentran excusas para no ir a un psiquiatra, y en algunos casos los médicos o cirujanos de la familia alientan esta impresionante actitud. Todo ciudadano norteamericano siente que tiene el derecho constitucional a renunciar a su estómago si así lo desea. Veamos pues que las enfermedades físicas pueden derivar de tensiones emocionales, debido a que los distintos órganos están conectados con el cerebro por medio de cordones nerviosos. Algunos de los medios de descarga parcial de las tensiones reprimidas del id a través de los órganos corporales pueden no ocasionar, aunque se produzcan durante largo tiempo, consecuencias tan serias como las que hemos descrito, sino provocar trastornos más leves que dan lugar a dificultades y a una pérdida de tiempo y energía. La diarrea es rara vez una ventaja en cualquier situación práctica. Ni lo es tampoco el urgente deseo de orinar, ni el comienzo brusco de un periodo menstrual, ni los retortijones menstruales. Todos estos estados pueden producirse a consecuencia de tensiones conscientes o inconscientes, ¿no? Fíjense en cómo influye todo esto en nuestra salud. Hola, Araceli.
Bien, ahora, ¿cómo las emociones pueden provocar dolor físico? Bueno, las tensiones emocionales prolongadas pueden desempeñar un papel importante en las enfermedades del corazón y el estómago. Y que dichas enfermedades nada tienen de imaginario. ¿Cómo puede una emoción, por ejemplo, provocar un dolor de cabeza? Bueno, vamos a examinar el fenómeno en el curso de una punción raquídea. Punción raquídea. Una punción raquídea es similar a un análisis de sangre. En el análisis de sangre se clava una aguja en una vena y se extrae sangre. Si se lo desea, puede adaptarse a la aguja un inofensivo instrumento de medición llamado manómetro para medir la presión sanguínea en la vena. En la punción raquídea se introduce una aguja en el canal espinal, en la espalda, y se extrae para su estudio una pequeña cantidad de líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. El líquido actúa como amortiguador y alimento del sistema nervioso y no es muy diferente del agua de la canilla o el agua mineral. Es tan abundante que resulta completamente inofensivo extraer unas pocas gotas para hacer el estudio. Se mide al mismo tiempo la presión del líquido espinal por medio de un manómetro también. Vamos a tomar un individuo con muchas tensiones libidinosas y mortidinosas, insatisfechas. Cuando se le introduce la aguja en la espalda, la presión del líquido se indica en el tubo medidor de vidrio. Si el paciente está acostado y relajado, el líquido subirá normalmente unas 5 pulgadas o 120 milímetros, y esta es la presión del líquido que circunda el cerebro por dentro de la caja craneana. Así como la presión del aire en la atmósfera, medida por un barómetro, es normalmente alrededor de 30 pulgadas o 760 milímetros. Observamos ahora el nivel del agua en el tubo y formulamos al individuo una pregunta sencilla que no lo conmueva, como por ejemplo, ¿cuánto es 4 por 4? ¿O qué se celebra el 4 de julio? Mientras contesta, advertimos que la presión en el tubo apenas se modifica. Por lo tanto, el hecho de responder a una pregunta no modifica por sí mismo la presión que rodea el cerebro. Pero, si le hacemos una pregunta más personal, por ejemplo, ¿usted ama a su abogado? Por lo general vamos a notar una pausa antes de la respuesta, y si observamos la presión vemos que sube a 150, 180 o 200 milímetros, y después de la respuesta la presión puede caer lentamente o permanecer elevada durante un lapso indefinido, según la intensidad de la conmoción sufrida. Podemos demostrar que los trastornos emocionales pueden provocar el aumento de la presión del líquido alrededor del cerebro. Si este aumento de presión se mantiene, el líquido comprime el cerebro y provoca una cefalea. Así podemos ver, con nuestros propios ojos, cómo una emoción puede ser la causa de un dolor de cabeza. Por otra parte, si un psiquiatra experimentado es incapaz de conseguir que la presión de un individuo se eleve planteándole preguntas personales, puede suponer justificadamente que dicho individuo no padece dolores de cabeza emocionales. Es posible que ciertos dolores de la parte inferior de la espalda sean provocados también por tensiones emocionales, porque la espalda también es un mecanismo equilibrado. Bien. Cuando los órganos sexuales femeninos, no los que sufren dolores de espalda, estamos hablando, o la próstata masculina se congestionan con sangre, lo mismo que el estómago de una persona colérica,
pueden afectar a los músculos y ligamentos de la espalda, por lo que estos últimos comienzan a doler. Se trata de una situación frecuente cuando la congestión es resultado de una inflamación debido a su vez a una enfermedad. Normalmente puede obedecer también a la excitación sexual. Como los seres humanos no conocen todas sus tensiones libidinosas insatisfechas, podría suceder que la región sacroilíaca de un individuo fuese dolorosamente consciente de su excitación sexual sin que por su parte el individuo lo advirtiera. Ambrose Patterson, el electricista, comenzó a sufrir dolores de espalda cuando tenía 14 años y presentaba simultáneamente descargas por el pene que no se debían a enfermedad venérea alguna. Durante años, cuando se excitaba sexualmente o de otra manera, sus dolores de espalda y sus descargas empeoraban. El peor dolor de espalda que jamás sufrió Mr. Patterson se produjo el día en que se casó con Bárbara Dimitri, pero mejoró durante la semana siguiente, y a partir de entonces y por un largo periodo se vio libre de dolores de espalda y de descargas. Finalmente, sin embargo, ambos síntomas reaparecen. En cierta ocasión, armado de revólver, fue a buscar a Loki Farbanti, y al día siguiente Mr. Patterson no solo tuvo dolor de espalda y una descarga, sino que por primera vez en su vida sufrió una urticaria y unos pocos días después catarro de la nariz y de los ojos. Ahora iba a 3 médicos, uno para cada cosa, ¿no? Para el dolor de espalda, para la descarga, otro para la urticaria y el catarro. Bien. Los 3 médicos se reunieron un día en el hospital y decidieron que lo mejor que podían hacer era enviar a Patterson al doctor Tris, al psiquiatra. Bueno, al doctor Tris no le gustaban los casos difíciles. Bien. Bueno, después de una larga temporada de tratamiento, porque lo acepta, ¿no? Los síntomas de Mr. Patterson se fueron aclarando, y aunque sus síntomas parecían realmente muy distintos entre sí, todos se debían a lo mismo: cambios en los vasos sanguíneos de distintas partes del cuerpo, la próstata, la piel y la nariz. Y sabemos bien con cuánta facilidad pueden las emociones afectar los vasos sanguíneos, tal como sucede con el rubor, la excitación sexual y la cólera. Antes del tratamiento psiquiátrico, los síntomas de Patterson habían empeorado. La artritis es otro trastorno doloroso que también deriva de las tensiones insatisfechas del id. Puede deberse a perturbaciones en la irrigación sanguínea de una articulación. En este caso debemos tener en cuenta que los vasos sanguíneos que irrigan los músculos vecinos a una articulación irrigan también esta última. Si el aporte de sangre a los músculos se altera durante un largo periodo, lo mismo va a suceder con la irrigación de la articulación. Los tejidos de la articulación son afectados concomitantemente. Un buen ejemplo de la forma como la irrigación sanguínea de un miembro puede afectar el crecimiento de los huesos se observa en el caso de los niños con marcas de nacimiento en una pierna amplias y repletas de vasos sanguíneos. Los huesos de la pierna afectada pueden crecer más que los de la otra extremidad debido al incremento del aporte sanguíneo. Bien, ¿cómo suponemos que se ha alterado el flujo sanguíneo en los músculos y articulaciones de un brazo artrítico? El cuerpo se mantiene siempre listo para satisfacer las tensiones conscientes e inconscientes. Cuanto más fuertes las tensiones, más dispuesto está el cuerpo a satisfacerlas. Puede ocurrir que una persona con fuertes tensiones mortidinosas no satisfechas, que vienen a menudo desde la infancia, se encuentre siempre en condiciones de satisfacer dichas tensiones. Y la satisfacción directa de las tensiones mortidinosas implica principalmente los músculos de los brazos, piernas y espalda, empleados para correr y pelear.
Podemos suponer, por lo tanto, que una persona con fuertes agresiones y hostilidades reprimidas puede mantener uno o más de sus miembros tensos, como si siempre estuviera a punto de satisfacer esas tensiones mortiginosas inconscientes. Un individuo puede no saber que está colérico durante años, pero sus brazos pueden saberlo, y mantenerse tensos, como si estuvieran siempre listos para golpear a alguien. Perdón. O sus piernas pueden saberlo y mantenerse tensas, listas para huir. Dado que ciertos músculos están tensos, la irrigación sanguínea puede alterarse, dando lugar a trastorno doloroso que denominamos artritis. En relación con la artritis y otros trastornos, en los que la causa de la enfermedad puede ser la combinación de un proceso infeccioso y una tensión emocional, debe tenerse presente el siguiente principio médico. Los gérmenes patógenos tienden a establecerse en aquellas partes del cuerpo en las cuales los vasos sanguíneos están anormalmente dilatados. Como ya sabemos que las principales modificaciones que las emociones producen en el organismo consisten en la dilatación y constricción de los vasos sanguíneos de diversas partes del cuerpo, es fácil comprender que una emoción, especialmente cuando se prolonga por un periodo de años, puede convertir una parte del organismo en un terreno apto para que se establezcan los gérmenes patógenos, ya se trate del estómago, la próstata, el cuello del útero o una de las articulaciones. Bien, en relación con las cefaleas, hemos descrito algunas observaciones reales relativas al líquido raquídeo. En conexión con el dolor de espalda hemos mencionado hechos relativos a las infecciones de los órganos contenidos en la parte inferior del abdomen. Y el resto de lo que hemos dicho es en parte teoría basada en hechos conocidos. No hay duda de que ciertos casos de cefalea, dolor de espalda y artritis pueden beneficiarse si se aplica un tratamiento psiquiátrico. Bien. Bueno, por hoy vamos a dejar aquí, porque después vamos a hablar de la medicina psicosomática, que es una conducta neurótica, que es un síntoma neurótico, los diferentes tipos de neurosis, las causas de la neurosis, y después ya empezar con enfermedades mentales como la psicosis, ¿no? Que es la insanía y todo esto. Bueno, muchas gracias.